Ya de vuelta, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Está usted viendo en vivo la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Gracias, muchas gracias por quedarse con un servidor. Es un placer tenerle siempre. De verdad, muchísimas gracias. Y ahora quiero presentar a, ya te quiero decir nuestro colaborador, pero digo, tengo que guardar las formas, doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, quien es el director de Salud Pública de los Servicios de Salud en el Estado. Tocayo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, muy buenas noches, Tocayo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Claro que sí, que estamos colaborando, sin duda. Estamos colaborando todos en la atención de esta epidemia. Es lo mejor que podemos hacer, estar coordinados, comunicados e informados también para que la población tome las mejores decisiones. Y estamos haciendo esa lucha ambos. Doctor, hablamos siempre de esa sinergia que tenemos responsabilidad de llevar a cabo entre ustedes, las autoridades en materia sanitaria, los medios de comunicación y la sociedad en general. Esto no para, ni parará pronto, entonces debemos ser conscientes de lo que estamos viviendo y cómo está cambiando nuestro mundo y nuestra forma de vivir a raíz de la presencia del COVID-19. Y esto, digo, no cesaremos en hacerlo, en recomendarlo, en transmitirlo a nuestro amable auditorio y por todas las vías que sea necesario. Doctor, quiero empezar con algo del nuevo color de la semaforización de riesgo por COVID-19. Obviamente sabemos todos que regresamos al color naranja y así estaremos durante 2 semanas a partir del día de ayer. Se ha preguntado, gran parte de nuestro auditorio, cuál es el criterio que se utiliza para abrir o dar permiso a algunos lugares, aunque en porcentaje menor, como restaurantes o bares, y tener mayores restricciones en otros, por ejemplo, al aire libre, como los parques Tangamanga. Sí, bueno, los criterios son diferentes. Cada vez hay más información. Miguel, esto es muy importante. Cada vez tenemos mayor información científica validada de las características del virus, de cómo se transmite, de las características que tiene, los mecanismos de transmisión, es la forma en que se está transmitiendo el virus, y esto nos orienta de alguna manera, pues con esta experiencia, pues a tener estas modificaciones en función del semáforo. El semáforo lo que nos indica es el poder abrir o cerrar ciertas actividades de carácter económico, social, recreativo, y el principal objetivo, Miguel, es reducir la movilidad social, reducir el contacto social, para que con esto pues disminuyan los contagios. Y cuando los contagios han disminuido, pues también poder pues tener un incremento de las actividades económicas. Pero es muy importante que separemos el uso de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son indispensables en cualquier color del semáforo, no tienen absolutamente nada que ver con el color del semáforo, con la cantidad de los aforos, de la cantidad de gente que puede entrar a un cine o que puede ir a una plaza o que puede llevar a cabo o no una actividad. Eso es totalmente independiente. El restaurante puede estar al 25% o al 50% o al 75%. El protocolo de seguridad sanitaria tiene que cumplirse, así como el uso del cubrebocas, el filtro para los trabajadores, es decir, todas las medidas, la limpieza de superficie, la separación de mesas, todas estas medidas tienen que asegurarse en función de lo que se está determinando. Así es que el semáforo nos permite hacer modificaciones en 3 sentidos. Una es modificar aforos, es decir, qué tanta gente se puede admitir. Otro tiene que ver con los horarios. También sabemos que pues al final, si hay un horario que es amplio, pues también permite que las personas tengan diferentes actividades sociales, además de hacer esa actividad que podría tratarse de algo esencial. Y desde luego también restringir grupos de edad que son de mayor riesgo. En este momento hay mayor riesgo de transmisión y tenemos tanto los menores de edad, que aunque no son una población que se enferme con mayor frecuencia, sí tienen una gran capacidad de ser portadores de la enfermedad y transmisores del virus. Esto está bien reconocido, está muy bien identificado para otras enfermedades,
y también asumimos que para el COVID así ha sido, de tal manera que también en estas restricciones de edades está el de las personas mayores a 59 años, de 60 y más años, para reducir el riesgo de contagiarse de COVID y desde luego pues de fallecer por esta enfermedad. Muy bien, doctor. Ayer, justamente en la rueda de prensa, comentaba la propia secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel, sobre la posibilidad de que esto se extendiera durante una muy buena temporada. Lo hemos platicado y estamos aprendiendo todos, sobre todo ustedes los profesionales de la salud, de la enfermedad, así nos lo has dicho, porque es un virus nuevo y el comportamiento es diferente, es extraño, es nuevo también. Entonces, la Secretaria de Salud hablaba de que esto no terminará, no recuerdo si fue ayer o fue el fin de semana, entre sábado y domingo, y decía que esto no terminaría este año, que no terminaría seguramente el año que entra. Probablemente nos iríamos hasta 2 años más con este tipo de restricciones o de medidas sanitarias para poder combatir la enfermedad. Así es. Así es, las medidas tienen que continuar independientemente, incluso, Miguel, eso es muy importante, todas estas medidas sanitarias, incluso teniendo vacuna, que se logre producir una vacuna que sea efectiva, que sea segura, que sea eficaz, se tendrían que mantener las medidas preventivas porque va a ser imposible que se vacune a todas las personas de forma simultánea. Primero tendríamos que tener la vacuna con esas características, luego que se tenga una producción masiva, que México tenga acceso a esa producción, que se distribuyan a los países y después que se distribuya dentro del país para poder aplicar a grupos de riesgo. Como no va a ser posible vacunar a todas las personas al mismo tiempo de forma simultánea, e incluso todavía falta aprender mucho cómo está el tema de la inmunidad con las vacunas, pues es evidente que todas estas medidas preventivas, demos el ejemplo del cubrebocas o de la sana distancia o los protocolos de seguridad sanitaria, los filtros, se deberán mantener seguramente por más de un año, si no es que 2, porque pues es una forma suficientemente efectiva para disminuir los riesgos de transmisión, y mientras no exista ese tratamiento o esa vacuna o ambos incluso, pues se tendrán que mantener todas las medidas preventivas hasta que no tengamos otro escenario diferente. Nuestra realidad hoy en día es que este virus mata, que se transmite con bastante eficiencia, que estamos viviendo una segunda ola epidémica en algunos países de Europa, la gran mayoría de los países de Europa. Estados Unidos pareciera que está teniendo un incremento importante, de tal manera que a la luz de todo esto, pues tenemos que ser muy precavidos, aprovechar esta oportunidad que nos presenta nuevamente el destino de ver primero lo que está sucediendo en otros lugares, de tomar previsiones y evitar que esto tenga una situación catastrófica para nuestro estado y desde luego también para nuestro país. Creo que estamos perfectamente conectados, doctor, porque iba precisamente a ese tema. En cuanto a los ejemplos que tenemos, podríamos decir que tenemos una ventaja en nuestro país al no ser el primero o de los primeros países que recibieron el virus, el coronavirus. Entonces, podríamos tomar ejemplos de los países que sí lo iniciaron y cómo ha sido el comportamiento tanto del virus como de la propia sociedad. Y ahora, lo acabas de mencionar, en Europa, sobre todo en Europa, bueno, se ha dado un rebrote muy importante. Con estos ejemplos, sí seguimos teniendo o podríamos hablar de que tenemos alguna ventaja en cuanto a los tratamientos, en cuanto a la atención médica, por un lado, y por otro lado, al comportamiento de la sociedad, aunque sean pensamientos y idiosincrasias, formas de pensar muy diferentes, doctor. Sí, bueno, pues sin duda, Miguel, aquí hay que ser muy claros, hay que ser muy objetivos. Estamos en una temporada invernal que está iniciando, tenemos una situación privilegiada en cuanto a la ubicación de nuestro país en el continente. No somos un país que tiene un invierno tan prolongado ni las bajas temperaturas. En otras palabras, en muchos lugares de Europa y en Estados Unidos ya está nevando, ya hay efectos pues, de la temporada invernal. Desde luego hay lugares que tienen todas las condiciones para que esto suceda así.
y esto también incide con algunos factores que favorecen la transmisión de las enfermedades respiratorias. Pero no es la única causa. Lo que sabemos particularmente de Europa es que hubo un relajamiento de las medidas preventivas, desde luego que hay un cansancio social y bueno, en ciertos lugares, en ciertos espacios se dejaron de hacer muchas de las medidas preventivas, más esta apertura turística pues casi totalmente libre, la movilización de la población, esta confianza de que no iba a pasar nada y resulta que se genera una transmisión explosiva, exponencial en todos estos países. Y claro que tenemos una gran oportunidad de ver lo que está pasando porque nosotros podemos evitar que eso suceda. Nosotros siempre hemos dicho, Miguel, es una enfermedad que se transmite con mucha facilidad, es imposible detenerlas, no podemos poner una barrera protectora en los límites de San Luis Potosí, eso nunca va a suceder y no es forma de detenerla, pero lo que sí podemos hacer es disminuir el efecto, disminuir el número de contagios, disminuir el número de personas que llegan a hospitales, eso sí lo podemos hacer con todas las medidas preventivas y evitar que tengamos un crecimiento explosivo. Estamos en una etapa crucial en este momento, llevamos 2 semanas, ya poco más de 2 semanas con incremento constante y podríamos empezar a observar el efecto de la contribución de la sociedad en los próximos 10 días, si es que contenemos este crecimiento que no se vuelva explosivo y evitemos pues que tengamos una segunda curva epidémica. Pero el riesgo existe, el riesgo está latente y cada semana que podamos evitar que llegue esta curva epidémica, ganamos tiempo en preparación, ganamos tiempo en conocimiento del virus, puede salir un medicamento, puede haber otra circunstancia y como siempre hemos dicho, Miguel, nadie debe tener prisa por enfermarse. Ya sabemos que existen las segundas infecciones. Si había gente que decía, bueno, me enfermo de una vez y después ya voy a ser inmune, pues ya vimos que esto no es cierto para todos. Hay muchas personas que tienen poca respuesta inmune y que están expuestos a una segunda o tercera infección. Ya ha habido algunos reportes, muchos reportes, incluso aquí en nuestro estado, tenemos documentados tanto en el sector público como privado, personas que están con una segunda infección de COVID, de tal manera que pues hay que evitar todo esto. Nadie tiene prisa por enfermarse, no es una garantía el que te enfermes y vas a quedar inmunizado, mucho menos de por vida o decir años, tampoco. Acaba de salir un estudio publicado en el Reino Unido donde señalan que alrededor de 3 meses o incluso menos, muchas de las personas que tuvieron COVID-19 disminuyen sus anticuerpos, disminuyen su respuesta inmune, de tal manera que no está llevando este contacto con el virus, el tener la enfermedad, no te lleva necesariamente a tener una protección de tu propio sistema inmune que sea temporalmente razonable o aceptable. 3 meses es muy poco tiempo, nos deja expuestos desde luego a una segunda infección. Si lo comparamos con otros virus, pues sabemos que varicela te da una sola vez. ¿Por qué da una sola vez? Porque el cuerpo desarrolla anticuerpos y una respuesta inmune que nos protege para que a la siguiente vez que llegue el virus no desarrollemos varicela como tal. Hay otras expresiones del virus, pero es un hecho que no da 2 veces varicela. Pues esto es una realidad. No está sucediendo esto con COVID, está el riesgo de una segunda infección y tenemos que ser muy responsables. Insisto, evitemos sufrimiento innecesario, evitemos hospitalizaciones innecesarias. Esto se puede disminuir, se puede reducir el daño a lo más bajo posible, que tengamos, por ejemplo, que sería nuestra meta ideal, menos de 100 casos por día, mucho menos de 100 casos y distribuidos en todo el estado, no nada más aquí en la capital. Ya vimos lo que ha pasado en el último mes en la capital, donde se ha incrementado también la incidencia en toda la zona metropolitana, en algunos municipios que son conurbados o muy cercanos a la capital, también ha habido un incremento de la incidencia. Y bueno, pues como tú señalas, esto está lejos de haber terminado. Hay que seguir trabajando todos los días. Es un problema mundial, es un problema que pues tenemos que decidir qué es lo que queremos.
queremos proteger a nuestra familia, hay que cuidarnos. No importa si tienes 8, 10 o 20 o 30 años, y dirigirnos también a los adolescentes sobre todo y adultos jóvenes que pues parece que no están escuchando el mensaje, parece que están pensando que como la gran mayoría de los casos no están en sus grupos de edad o casi no ha muerto gente en esos grupos de edad, pues que pueden retomar su vida normal, y eso es totalmente falso, porque ellos pueden ser, ellas y ellos pueden ser el vehículo que lleva el virus a su casa y que puede afectar gravemente o incluso generar una defunción en personas que tienen factores de riesgo, que tienen cáncer, que tienen alguna enfermedad crónica, y después va a ser tarde para arrepentirnos. Este es parte, Miguel, esto es muy importante, es un llamado que hace en estos días la Organización Mundial de la Salud a que convenzamos a todas aquellas personas que aún no creen en la epidemia, que tienen que convencerse de la realidad que estamos viviendo, porque el papel que ellos juegan es muy importante. Si estamos hablando de 10% de personas que no creen en la epidemia aquí en San Luis Potosí, pues estamos hablando de 285,000 personas que están distribuidas en todo el estado, pero que no hacen las medidas preventivas, que no usan cubrebocas, que no se lavan las manos, que no tienen ningún tipo de respeto por las demás personas en cuanto a las medidas de protección, y esto genera riesgos. ¿Cuál es la diferencia si hablamos y vemos lo que podemos aprender de otros países, Miguel? Pues tenemos otro grupo de países que va bien, que van aceptablemente bien. Está China, está Corea del Sur, está Singapur, está Japón, que aunque han tenido ya algunos repuntes, han logrado contrarrestar esa tendencia, han logrado revertir esas tendencias y volver a una zona de transmisión sostenida pero baja. No han llegado a estas curvas epidémicas donde hay un incremento exponencial de casos. Esto ya no ha vuelto a suceder en esos países. ¿Y qué es lo que se señala que es la gran diferencia entre esos países y los de Europa? Pues tiene que ver con el civismo, el cumplimiento sistemático de las medidas preventivas. Desde luego que en China hay mucha experiencia, ellos ya habían vivido una epidemia o varias epidemias de algunos tipos de gripe y también del mismo SARS, el primer SARS que fue en 2003. Así es que pues tenemos que aprender de ellos también, este grado de civismo, de corresponsabilidad, donde pues todas y todos tenemos que participar, tenemos que hacer que ese 10% de las personas que no creen en la epidemia, que se baje al 1% o a menos, porque todas estas personas son fundamentales en poder cortar las cadenas de transmisión. Te agradezco muchísimo, doctor. Ahí está, en voz del experto, las recomendaciones. Todos estamos expuestos, nadie está exento. Incluso los que ya adquirimos el virus no estamos exentos a que se vuelva a presentar. Depende de usted, de mí, de todos nosotros, contrarrestar estos efectos. Doctor, te agradezco muchísimo tu presencia, la información, como siempre, como cada martes en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Estaremos pendientes de la rueda de prensa de mañana. Al contrario, Miguel, muchas gracias a ustedes. Insisto, es una gran oportunidad para nosotros poder participar en las diferentes plataformas. Agradecerte a ti, a la empresa y a todos los medios de comunicación que diario nos están apoyando para llegar a toda la población de San Luis Potosí, y que bueno, que la gente esté enterada de lo que está pasando, que tome decisiones, que esta epidemia no se resuelve desde el gobierno, esta epidemia se resuelve desde la sociedad, del trabajo que hacemos todas y todos para protegernos, para proteger a nuestra familia, y cuando nos protegemos entre nosotros en casa, pues protegemos al resto de la población. Así es que muchas gracias, Miguel, por todo el apoyo. Es tu casa, doctor Miguel Ángel Lutzow. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, muy buena noche. Gracias, muy buenas noches. El doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, director de Salud Pública de los Servicios de Salud en el Estado y vocero del coronavirus en San Luis Potosí, en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. No se vaya, hay más información después de esta pausa.